Tras ella aguardaba un señor alto, barbudo y serio. Quería ayudarla. Tragó saliva y fue directa. Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quizás me estéis viendo rara si no me seguís por otras redes sociales y este es el vídeo que estáis viendo. O igual no me estáis viendo rara porque este es el primer vídeo que veis de mí. Hola, me llamo Ansin y llevo más de 6 años viviendo en Japón y en este canal os cuento cosas de mi día a día. Os llevo conmigo a vlogs, os enseño cosas de mi vida y de hecho hoy vamos a hablar de una cosa que creo que hace 3 años aproximadamente, 2 y medio, que no hablo de ello en este canal, así que ya es el momento. Y lo que puede que me estéis viendo raro es que, amigos, el otro día me dio un hamaguco mental y yo misma me corté un tajo así de pelo con las tijeras de la cocina. Os lo enseñé yo misma en este dump que estáis viendo por aquí. Mira, me quedaban 4 pelos mal puestos. O sea, literalmente me llegaba como hasta aquí, pero eran como 4 pelillos. De hecho, en muchas fotos y tal se notaba y me estaba como volviendo loca. Me está costando el dejarme crecer mi pelo natural versus la parte que todavía queda alisada. El corte de pelo no es el ideal. Ya os digo, como lo corto yo racata, tengo que ir a la peluquería urgentemente. De hecho, la semana que viene voy a la peluquería y me arreglarán el corte, aunque ya sin verme los finales esos pochos estoy mucho más contenta, pero bueno, me arreglarán el corte y me arreglarán el color y todo, me lo hidratarán un poquito y seguiremos en el proceso de seguir volviendo del pelo liso con el tratamiento de alisado a mis rizos, que me está costando un poco más de lo que yo pensaba, pero ahí vamos. Mandadme fuerzas, sobre todo todos los que habéis pasado por un proceso parecido, por favor, mandadme fuerzas. Además, yo con el pelo corto me veo súper raro, o sea, yo siempre lo llevo por aquí. He estado buscando extensiones de pelo rizado para poder ponerme, pero es que vivo en Tokio, para contexto, por si acaso no lo he dicho, me he presentado raro, vivo en Tokio y aquí casi todas las peluquerías, el 90% obviamente solo son para pelo liso. Entonces, si alguien por casualidad conoce una peluquería en Tokio que tenga extensiones para pelo ondulado o rizado, pues lo agradezco. Voy a hablar de lo que os quería hablar hoy y es que os voy a enseñar mi casa. Hoy vamos a hacer un house tour. Tengo como... ¿cuánto tengo? Media hora. Tengo como media hora para enseñaros mi casa. ¿Y por qué os quiero enseñar mi casa? Porque hace como unos meses, no recuerdo exactamente, os dije, igual me tengo que ir de esta casa, os lo tengo que contar todo, tal, y nunca terminé de contaros esa historia. Y de hecho me lo habéis dicho alguna vez, en plan, si nunca nos contaste porque casi te tienes que ir de esa casa y literalmente casi me echan de esta casa. Y de hecho tuve que decidir en plan de, ¿me quedo? ¿Me voy? ¿Qué hago? Entonces he pensado que era buen momento para contaros esa historia, enseñaros la casa, porque desde la última vez que la visteis ha cambiado una barbaridad, o sea, no os parece ni la misma casa. Hay un gato ahora ahí. Y claro, por supuesto, este vídeo es en colaboración con Temu. Os pediré consejo para un par de cosas. Creo que voy a empezar grabando la casa. Acompáñame. Temu es una super tienda que tiene de todo y creo que a estas alturas va a ser muy difícil que no la conozcáis. En total tiene 250 categorías para sus productos. Incluye ropa, electrodomésticos, cosas para la casa, fitness, para el pelo. De verdad, creo que cualquier cosa que podáis buscar, Temu la tiene. Y si os estáis preguntando por qué sus precios son más bajos que en otras tiendas, cuando el producto es incluso el mismo que podéis encontrar en otros lugares de venta online muy famosos, pero en Temu está más barato. ¿Por qué? Porque compran directamente a fábrica, sin intermediarios. Así que permite al usuario comprar productos a mejores precios por la misma calidad que el precio de fábrica. Así que de esta forma podéis comprar más cosas que queráis con el presupuesto que teníais para comprar una sola. Eso he hecho yo en este pedido porque quería un purificador de aire, algo para la cocina para cuando friego los platos, algo para guardar los cubiertos, algo para que jugase Miu. Quería una vela, porque yo siempre estoy poniendo velas, inciensos, quería un montón de cosas y eso en realidad en cualquier otra tienda prácticamente me hubiese costado el doble o más. Así que estoy muy agradecida con poder contar con Temu para estas cosas. ¿Cómo vamos? Somos mi pequeña llave Allen y yo contra el mundo, Chris. No hay nadie más. Estáis tú, la llave Allen y este increíble Racket. Raquel. ¡Ay! ¡Raquel! ¡Por Dios! Raquel! Vale, vamos así por el momento. La mitad. Y solamente nos está costando 25 minutos por el momento. Yo creo que está bien. Lúdico. Nos hemos tenido que mover aquí porque ya no cabíamos. Porque esto es muy largo. Continuamos. Pues queda bastante bien, estoy bastante contenta. Caben un montón de cosas porque esto estaba lleno. Y bueno, o sea, quiero decir, estoy aprendiendo todavía a manejar como los espacios. Pero yo creo que queda bien. ¿Vosotros qué decís? ¿Hemos ganado teniéndolo aquí? ¿Estaba mejor ahí? Opiniones.
No pueden ser lo mongolas que somos, por favor. He puesto esto aquí antes a funcionar. Lleva 5 horas. Lleva 5 horas funcionando. Y he dicho, ¿habrá quitado algo? Vamos a comprobar si está funcionando. Vamos a mirar el filtro. Pero ¿cómo va a limpiar algo? Si es que estaba el plástico, que no le he quitado el plástico. 5 horas lleva. A ver, y ahora lo ponemos. Ahora lo ponemos sin el plástico. Y así, ¿no? Volvemos a ponerlo. Repetimos jugada. Pues nada, en un rato miramos a ver si ahora ya sin esto funciona. Si te fijas, aquí hay porosidades. Pone warning, ¿eh? Mi casita es básicamente esto que estáis viendo por aquí, que es el salón. Vosotros usualmente veis esta parte de aquí. Bueno, pues esta es la otra parte. Este es el escritorio donde estaba ahora sentada, con los foquitos para grabar y tal. Tengo bastante luz, me siento bastante privilegiada porque en Japón esto quizás no es lo usual. Mi casa tiene mucha luz y este es mi escritorio, mi ordenador, las brochas de maquillaje que las tengo aquí. Este es mi Alex con todo el maquillaje que tengo, que ahora pasaremos a esto. ¡Oh, hola Miu! ¡Mi amor! Luego os lo enseño mejor. No me juzguéis porque, por ejemplo, este cajón es un desastre. Madre mía, es que tengo tantos productos que no sé ni cuál podría recomendar. Por ejemplo, este, como veis, tengo 2 botes porque es mi fijador favorito de maquillaje por el momento. La BB Cream de Misa, mi tono es el 13. Esta la adoro, la uso todas las semanas, miro un par de veces. Cambiando de cajón aquí, madre mía, mirad aquí todo lo que tengo. O sea, esto es ridículo. Este fijador de cejas me gusta un montón. Es este, el Heavy Rotation. Es que de verdad os podría enseñar cada producto, pero yo no sé si esto os interesa realmente o si se os hace pesado. Esta paleta de Unleasha, como veis, está arriba. Cuanto más arriba es que más lo uso. Aquí tengo todo pestañas postizas y cosas para las uñas. Aquí los labiales. Que os voy a enseñar mi favorito del momento, que es este de aquí. Es que os podría enseñar cada cosa. Y luego abajo tengo otras cosas, ¿no? Como productos para el pelo. O sea, look at this. Cuando os digo que amo Elisa Beca y que amo las cosas de Fino, es que la mascarilla de Fino, yo no me la pido bote a bote, yo me la pido refil a refil directamente. Cualquier cosa, de verdad, os lo puedo recomendar prácticamente todo lo que más uso. Decidme si queréis un reel dedicado, porque es que un vídeo para YouTube, o queréis que os lo enseñe por aquí. No sé si os interesa realmente que os enseñe como producto a producto, decídmelo, por favor. Y sí, en el escritorio no tengo mucha cosa que destacar, o sea, tengo el mando de jugar a la Switch, la parte de atrás de la cámara, que es el móvil, que estáis vosotros aquí, mis piedritas, el ratón, el labial que llevo hoy, es de Peripera, Mousse, en el tono esto de aquí. De todas formas lo tendréis en la cajita de información. Y esta es la tablet que utilizo para tomar notas, que siempre la llevo en el bolso. Y desde aquí, pues juego, a veces trabajo cuando no estoy en la oficina o cuando no estoy en coworking, o depende del día, porque mi día no es lineal. Por cierto, sí, evidentemente, al final del vídeo os diré cuánto pago por el alquiler, aunque esto ya lo dije en su día, así que no es ningún misterio, pero por si acaso sois nuevos. Y una vez que veáis la casa, me decís qué os parece, si creéis que merece la pena o si no merece la pena. Luego, siguiendo por aquí en la esquina, está la torre de Miu, que es súper alta, o sea, a ella le encanta ponerse ahí y vigilar con sus muñecos para guardarse. Y ahora está durmiendo en su hamaca, porque le gusta a ella dormir en su hamaca. Claro, baby. Se pone encima del peluche de Minerva, porque esta es Minerva, y se queda ahí. Ahora está en su hora de dormir sus estrictas 16 horas de sueño al día. Ahí hace caca, no vamos a hacer mucho hincapié en eso. Y este es el sofá, que por cierto, muy estético, lo que queráis, pero tiene un sofá gris. No es la vibe que estáis pensando que es, os lo aseguro. La verdad es que me gusta mucho, pero, por ejemplo, este cojín está así puesto raro, no sé si lo veis, y diréis, ¿y por qué? Pues porque Miu, ahí presente, un día manchó el sofá. No sé qué hizo, no sé qué llevaba en la pata, manchó el sofá. Y no se va la mancha, no sé cómo quitar la mancha. Entonces, pues, o lo pongo así para que no se vea, o parece que se ha cagado un gorrión. Si tenéis algún consejo, algún truco o algo, yo os escucho 100 de 10, porque lo he lavado, relavado, utilizado antimanchas, ¡nada! Así que, bueno, pues, aquí tengo una mesita, que a veces, pues, me siento ahí a comer, y estoy con Miu mirando al móvil, lo que sea, o escribir o tal, ya que no tengo como mesa de comedor. Esa es mi humilde mesa de comedor. ¿Y por qué tengo esta manta puesta aquí? Pues tengo esta manta porque la mesita es transparente y Miu se puede poner debajo, y si yo estoy cocinando o me asomo y le digo hola mi amor, deja un salto y se mete cada hostia en la cabeza, así que al final he decidido taparla para que no piense que no hay nada. Hay algo, hay un cristal en mi vida, así que no te mates, por favor. Ah, y eso marrón feo, es la primera cosa en la que espero que me ayude Temu. Así que si alguien puede ayudarme a decidir si va a ser suficiente con los 2 botes, si debería esperar y comprar más, cómo hacerlo, dónde pintarlo, debería abrir las ventanas, me llevo el mueble fuera, me lo llevo al furo, ¿qué hago? Por favor, ayudadme, porque yo soy novata primeriza en estas cosas de pintura y tal, así que, por favor, ayudadme. En la cocina, ahora entramos, primero esta parte de aquí. ¡Uy! ¡Mi cuarto! Está mal cerrado mi cuarto. Ciérrate bien. Aquí tengo el purificador de aire, que también me dio Temu. Muchísimas gracias, porque mira, ahora mismo está apagado porque le había puesto el temporizador. Mirad, a ver si escucháis. Y es silencioso.
¡Vamos! Y si yo lo pongo, por ejemplo, que a las 2 horas se apague, a las 2 horas se apagará. Con el silencioso la verdad es que no se escucha nada y de hecho me lo entro al cuarto y me ayuda a que los pelillos de Miu y tal como que no se asienten, ¿sabes? Así que mucho mejor. Aquí tengo el protector solar en spray y me lo reaplico por todos los brazos, la cara y demás antes de salir al monedero. Y mi otro móvil que lo tengo cargando mientras grabo esto. Aquí tengo cosas guardadas, tipo, pues aquí tengo facturas y cosas así de la casa. Aquí tengo cosas de las cámaras, cosas para grabar. Ahí tengo las medicinas. Esta es mi ambulancia de las medicinas. Estos que se me cayeron y tengo que ponerles alcohol y arreglarlos y eso. Entonces los tengo aquí para también en la zona de ambulancias. Cuando tenga tiempo lo haré. Aquí tengo pues inciensos y cosas así. Aquí tengo la cámara grande con la que se puede hacer fotos y tal. Así que bueno, esto es un poco de todo. Al final, chicos, vivo en 40 y pocos metros. Tengo que aprovechar el espacio como puedo. Y esta es la forma en la que lo hago yo. Por aquí tengo a mi pedazo de planta que empezó siendo un esqueje así de 2 hojas y ahora es una mata frondosa que la tuve que cambiar de maceta y todo hace unas semanas. Y siguen naciendo hojas. Te vas a hacer milenaria. Voy a tener que irme de la casa para que vivas tu maceta. Muy contenta, la verdad, le hablo. Le pongo música de macetas. Si veo que está muy echada para un lado, voy girando para que le dé el sol. No sé, te quiero, macheta. Ahí tengo mis cascos de Sony, by the way, que son buenísimos para aislar el sonido. Me ayudan un montón cuando salgo a la calle. Cero ansiedad. Genial. Esto que me lo envió Yes Style en el calendario de Navidad, si no me equivoco, lo utilizo para guardar los productos extra que tengo de cuidado facial, cuidado de la mano, protector solar. Todo esto y todo esto son productos extra, sin abrir. Así que, de verdad, me envían muchas cosas. O sea, en este vídeo os estaré dejando una lista que os pueda recomendar. Porque es que tengo, mira, esta camiseta es de Yes Style. Genuinamente va a ser el bueno, el que de corazón tenéis que utilizar. En fin, sigamos. Aquí está el comedero y el bebedero de Miu. Que el bebedero es muy fancy y todo lo que queráis, pero cada 2x3 lo tengo que estar relimpiando de arriba abajo porque el motor como que se atasca. Pero bueno, ella está contenta, pues yo más. Aquí tengo mis estanterías. Y la Dyson, la Dyson. Ahora en verano no voy ni a intentar alisarme el pelo porque va a ser un fracaso total, pero en cuanto se pase el verano, en cuanto lleguemos a otoño otra vez, volveré a alisarme el pelo porque ya lo tendré un poco más crecido, un poco más sano, así que genial. Pero me sirve igualmente con pelo rizado, la verdad. Mis gafas, que estas las uso prácticamente solo para ir por casa. Y aquí tengo pues revistas, panfletos de conciertos a los que he ido, 2 peluches de 2 grupos que me gustan. Aquí tengo más cosas de conciertos. Ya sabéis que yo soy fan de algunos grupos de música de aquí de Japón y uno de mis hobbies es cuando puedo. Este año, por ejemplo, no he podido tanto ir a conciertos. Aquí tengo el peluche de un miembro del grupo, que es de uno de los grupos que me gustan, que es este de aquí. Una Puri con Chris. Más penlights. Las penlights son estas cosas de aquí. Este no sé si funcionará. ¿Cómo funciona? Buah, está destruido. ¿Este? El de Power. ¡Ah! Yes, este sí funciona. Y son penlights de los conciertos y esto tú estás ahí y lo agitas y tal. Y pues te lo pasas bien, básicamente. No sé, es súper divertido ir a conciertos en Japón. A mí me encanta. Y por aquí tengo también, me da un poco de reparo enseñar esto, pero bueno, aquí tengo a Jasmine, que bueno, pues para los que llevéis tiempo en el canal ya sabréis quién es. No voy a dar más datos, pero la tengo aquí guardadita conmigo porque le hicimos un ritual de despedida. Por aquí tengo más revistas. En esta sección son revistas más bien tipo, mira, esto es un bebé que me regaló Chris, mirad. Pues ¿por qué? Pues ¿por qué no? Espera, que hay que ponerlo otra vez bien. Da igual, da igual. Se queda ahí. Pues aquí tengo revistas como tipo de moda. Estas son las Nuts, de Yarus, Severus Snape, una Jeja, tengo por aquí una revista de fan de Disney, porque también soy fan de Disney, un Alarme, que el Alarme no me gusta tanto, pero algunas cosas son interesantes y la tengo por si quiero buscar información, ¿no? De los estilos, alguna inspiración de maquillaje o lo que sea, no sé. Una Egg, revistas de moda japonesas, básicamente. Aquí tengo libros de japonés, acuarelas para pintar y más peluches. Este es de un grupo también. Esto es Kuromi, mi personaje favorito de Sanrio. Esto es un pajarito, esto es un oso. Y por aquí tengo más cosas. Pero estos son ya cosas tipo legales de la casa, no sé qué. También tengo ahí las tarjetas de los fanclubs y cosas, pero te diré, no es tan divertido. Aquí tengo unos taikos porque yo tengo el juego del taiko de la Switch. Aquí tengo más cosas guardadas, no tengo muy claro, como cables y tal. Y tengo más cables por ahí. Y eso, esta parte no es tan divertida. Y abajo tengo trípodes, cositas de cuando hace calor para poder ventiladores personales. Y aquí tengo un edredón. ¡Ah, mis peluches! ¡Tan bellos! Estoy esperando que pase una cosa esta semana y si todo sale bien le podré pintar el segundo ojo. ¡Ah! No me lo podré creer. Pero bueno, da igual. Esto es básicamente el salón. Os recojo eso y pasamos a la cocina. Anshin, ¿por qué tienes cacharros ahí? Pues porque he fregado. Amigos, y esta es mi casa, no es un decorado. Yo vivo aquí, entonces pues tengo mis cosas fregadas. Estoy enamorada, os lo enseñé al principio del vídeo. Estoy enamorada. Cuando lo monté, o sea, decía, no sé, yo creo que lo usaré. Es tampoco la virulé. No, es perfecto.
Es perfecto. Me encanta cómo queda. O sea, muchísimas gracias, Temu. Love you, porque me ha gustado un montón. Y se monta en un momento y para lo que cuesta, de verdad que te hace el apaño súper bien. Además, el tamaño es perfecto, así que genial. Aquí tengo la pica, aquí tengo los 3 fogones. Para mí sola, he de decir que soy bastante afortunada porque es una casa muy grande con muchas cosas. Además, en el centrísimo de Tokio. O sea, soy muy afortunada de poder tener esta casa para mí. Os lo voy a decir. O sea, si os gusta Japón y sois conocedores de cómo es la vida aquí y tal, sabréis que realmente esta es una casa grande para vivir sola. Yo tengo mucha suerte, la mayoría de la gente vive como en casas de 20 metros, lo cual es fantástico. Yo he vivido 1 año y medio en una casa de 12 metros, o sea, quiero decir, he estado ahí y luego compartí piso con Chris en una casa de 30 y luego fuimos a otra de 25 y luego me vine a esta de 40 y pocos, todo para mí. Y soy consciente además que yo entré nueva a la casa, era nueva construcción hace 2 años y medio cuando me mudé, o sea, soy consciente de que tengo mucha suerte. Y alguien dirá, ay, pero esa casa es pequeña, Ansi, no es tan top, no sé qué. Sí, claro, o sea, mi casa en Zaragoza, donde viven mis padres, es una casa de 110 metros, porque era de mi abuela, es una casa antigua, pero súper bien conservada en el centro de Zaragoza. Y en el pueblo tengo una casa pero es una casa de un pueblito pequeño, que parece que es ahí oligarca, que va. Es una casa que la construyeron mis abuelos, de hecho. Mi tatarabuelo, bisabuelo y mi abuelo, y todos fueron como ampliando la casa de 3 pisos, de 100 metros cada piso, luego hay un huerto, luego hay una nave, o sea, pero Tokio, Japón no es así. Japón tiene las casas pequeñas y el alquiler no es tan barato, entonces bueno, aunque he de decir que últimamente los precios de, por ejemplo, Madrid me parecen una locura. Estoy viendo los de Londres por ocio. Londres es muchísimo más caro que Tokio en cuanto a alquileres, así que bueno. Sé que con la situación de Tokio, en la realidad, esta casa está muy bien para mí. Y dirás, ¿por qué te has marcado este speech? Porque la mayoría de la gente tiene un fogón eléctrico y no tiene tanto espacio, y no tiene tanto espacio en general de nada, así que soy privilegiada, y lo sé, y lo agradezco. Obviamente quiero ser más privilegiada en el futuro, así que yo aspiro a tener la casa de 100 metros para mí sola algún día. Ah, ¿sí? ¿No quieres casarte? Me han dado más disgustos los hombres que alegrías. Las mujeres, aquí no he estado con nadie todavía, así que no lo sé. Quizás en algún momento conozca a alguien que no sea un gusano, pero hasta entonces, pues... Mi sueño es mi casa. Y ya está, así no dependo de nadie. Mi tablita de cortar, mis utensilios de cocinar. Este se llama Paul y continuamos a mi cuarto. Este es mi cuarto y como os decía antes, me encanta la luz de mi casa. De hecho, este vídeo os lo quería haber grabado hace como 2 días, 3 días aproximadamente, pero es que estamos en junio, época mágica de tifones, itsuyu y lluvias. Tengo que esperar a que hiciese un poquitito de luz. Aquí estoy aquí. Hola. Bueno, pues este es mi cuarto. Desde aquí lo podéis ver entero. Tengo todos estos sensuales armarios para mí. Mis sensuales orejas de cada vez que he ido a Disney. Hace casi 1 año, sí, casi 1 año que no voy a Disney. Me duele, lo he hecho de menos. Por aquí tengo esta mesita. Por las mañanas me siento aquí, sentada ahí. Me pongo aquí y aquí escribo mis pensamientos, mis inquietudes y mis sueños. Ahí se afila las uñas mío, mi mesilla de noche con mis cosas privadas que no vamos a enseñar y mi pedazo de cama enorme. Yo duermo aquí duerme mío y fantástico. Mira, voy a enseñar así un poco de coticoti el armario. Está bastante medio vacío, os lo voy a decir, ¿eh? No tengo tanta ropa como me gustaría, la verdad. No me da la vida para más, ni la vida ni el presupuesto. Si alguna marca me quiere enviar ropa, fantástico. ¡Oh, los bolsos! Mirad, estos de aquí os los voy a enseñar como mejor al detalle. Y de hecho me voy a poner uno de ellos hoy. Estos de aquí son mis bolsos de Teddy Blake. Me los ha regalado los 3 la marca, estoy enamorada. De hecho, mi favorito es este de aquí, pero lo he usado solamente una vez porque siempre voy como de arriba abajo, cargada, cosas de trabajo. Estoy deseando tener un sábado de chill y poder ponerme este pedazo de bolsito tan lindo. Están de ofertas. Os dejo toda la información aquí en la pantalla y en la cajita de información tenéis el link. Así que no me han enviado ningún bolso, son los 3 que ya tenía, pero es que me avisaron de que están de ofertas y dije, amigos, mis seguidores, mis días, se merecen ese pedazo de descuento. Así que, pues sí, estos son los 3 bolsos de Teddy Blake. Luego tenemos el icónico de... Dios mío, que tiro este. El icónico de Hello Kitty. Aquí guardado tengo el de Bulgari. Aquí tengo este que es así como cuando estoy para arriba, para abajo, como más de tiradillo. Y aquí ya está, esos son los que utilizo. Ah, y este que me lo compré en Universal, que es de Sailor Moon. Lo que pasa es que no lo uso tanto, os lo voy a decir. Y aquí tengo colgado el osito del musical de Hedwig. Y aquí tengo también al hombre topo, que me ayuda a mantener mi vida limpia. Y eso es una pelota de Mew, what the fuck. Oh, y este es el cuadro que pinté yo, que aún no lo he colgado. Y este es mi armario. Y esta pared de aquí no está tan organizado como me gustaría, así que no juzgarme, pero son camisetas que las tengo con el separador este para saber qué es lo que tengo. Pero al final las termino apoyando ahí, no sé qué, bueno. Verano, invierno, la ropa de deporte, cosas de ir por casa, en fin. Este no os lo voy a enseñar porque es que es caótico y me da vergüenza. Estas son las vibes de mi cuarto y de mi casa. Sinceramente me gustan un montón. Y por eso me dio tanta pena cuando pensé que me tenía que ir, que en algún momento me tengo que ir, más
pronto que tarde, pero no sé, estoy muy enamorada de vivir en esta casa, la verdad. Obviamente tiene sus pegas y tiene sus cosas que me gustaría mejorar, pero en general pues me gusta un montón. Y bueno, os voy a enseñar un poco el baño por encima. El baño no tiene ventanas, así que aquí sí vamos a encender la luz. Aquí tengo colgados, bueno, pues lacitos, diademas, las gafas. Aquí había otro pincho que está aquí apoyado porque es que se me cayó, que tenía esas diademas y no hay forma de que se me quede pegado, así que luego iré al Donkey y lo pondré. Esto es lo que tengo. Por eso siempre llevo como pingos en la cabeza, porque los veo y pues me los voy poniendo. Aquí está la pica, jabón, crema hidratante de cuerpo. Aquí estoy yo. ¡Ay! Más cosas, limpiadores, más cosas para la cabeza, la toalla de las manos, el baño. Aquí tengo la lavadora, toallas. Aquí tengo mi suavizante jabón para lavar la ropa. Y el ofuro, donde me ducho y me baño. Todavía tengo la humedad de esta mañana y de la ropa que está aquí colgada. Ropa interior. Y no me apetece que se vea. Pues aquí tiendo porque el ofuro tiene... Este es el modo de secado. Entonces tú le das y la ropa ya está seca, entonces no le tengo que volver a dar. Pero en cuestión de una hora, hora y media, te seca toda la ropa. Es bastante lujo, la verdad. ¿Que me has oído entrar al baño? ¿Qué, mi vida? Claro, mi amor. Uy, ¿qué es eso del suelo? Estaba todo limpio, mi vida. Cada vez que vengo al baño, obviamente viene a vigilarme. Mi amor, ven. Uy. Nos tenemos que ir, mi amor. Bueno, tú no. Y básicamente esta es mi casa. Por ella pago 195.000 yenes al mes. Me tenéis que decir qué os parece, si os parece mucho, poco. Os la estaré dejando por aquí la conversión. ¡Hola! Hola. Ya os digo, son como 42 metros para mí sola y... ¿Qué os parece? ¿Parece bien de precio? ¿No? Os tengo que contar por qué casi me tengo que ir de esta casa para siempre. Pero eso os lo voy a contar luego, porque ahora nos tenemos que ir. Tengo depilación y no sé qué y no sé cuántos, así que iremos primero a la depilación, luego iremos a comer. ¡Hola! Así que eso, iremos luego a comer. Ha venido Chris porque luego tenemos una reunión a eso de las 6. ¿Estás ayudando al bebé? ¿Quién es el bebé? Y por cierto, aquí están las cosas de Miu. Aquí tengo su comida, platitos, la malta para depilarla, peinarla. ¡Ay, la bolita! Dios santo, le tiro todo. La bolita, le gusta un montón. Juega un montón con la pelota. La persigue. No la voy a encender porque me tengo que ir ya. O sea, pero ya de ya. Y aquí tengo los churros, que está obsesionada, le encantan. Le doy uno, máximo 2 al día, pero hay veces que no le doy. Juguetitos y sus mantitas, pues aquí ahora se va a morir mi niña, como se las ponga. Y aquí abajo tengo la arena. ¡Mira, mi amor! Guapa. Hi, how are you? Good, how are you? I'm gonna use IPL today for you. Oh yes, it's fine. This is so good. This is my natural hair. Pues acabamos de terminar. Haz con la mosca. No me ha dolido nada. Estoy totalmente impresionada. Ha sido súper rápido. Os voy a ver de esto. Y obviamente ahora tengo la zona un poco roja y tal. Además, pues el corte de la base y eso. Y luego me lo estiré un poco y ya está. Pero estoy realmente impresionada. Ha sido súper rápido. Y os juro por Dios que es la primera vez que no me duele nada. Y ya está. Hoy ya me han dejado la caridad perfecta. Ha sido todo trabajo de ella. Thank you so much for today. She can speak English, of course. Ella puede hablar en inglés. Of course, she can speak in Japanese because she's from Japan. Muchísimas gracias por tu tiempo today. It's so strange for me to speak to you in Spanish because, you know, yeah. I never speak to you in Spanish. So thank you for your time today. Thank you so much. Can you say something in Spanish to my followers? Hola, me llamo Lina. Oh, sigue. Pues ya está, ahora son como las 2:30 o algo así, así que creo que vamos a ir a comer algo. A ver qué podemos comer hoy. Hace un día ya ha llegado el verano, pero es el verano bueno, es el verano que todavía no tienes ganas de morirte en agosto, así que estoy contenta. Al final hace tanto calor que hemos venido a comer a una heladería que hace los helados así como tradicionales. Diréis, ¿a una heladería? Sí, una heladería porque también tienen como... Yo me pedí unos huevos Benedict, unos huevos Cumberbatch, que hace mucho que no tomo y me apetecía. Y tú te has pedido que es una pizza. ¿De qué? De pepperoni. Pero estoy contenta de que llegue el verano. Creo que es la primera vez que me pasa que estoy contenta cuando llega el verano. I don't know. Chris me mira mal, pero ya... Oye, no está mal. Tiene una pinta, ¿no? Qué guay. Tienen aquí panecito de abajo, del huevo con la salsa. Aquí tiene salmón, patatas, ensalada. ¿Y esto será para echarlo rollo encima? ¿Es para las patatas? Vamos a probarlo.
Vamos a cogernos un café o algo porque hace calor, pero estoy contenta, ¿eh? Además no me está afectando tanto como otras veces, otros años. Igual estoy hablando muy rápido, pero creo que este año voy a llevar mejor el verano. Quiero estar positiva. Estoy mirando todo lo que tiene. Tiene un montón de cosas los combini, es una pasada. A ver, ¿qué nos cogemos? Quiero como un café. Han sacado el udon, pero en tamaño chiquito. Qué interesante. Pero esto para ahora no. Son bebidas tropicales. Ay, mira, pues creo que sí que me lo voy a coger porque lo acaban de sacar nuevo. Y si te llevas uno, aquí pone que te llevas otro de regalo. Porque están haciendo como estudio de mercado. Sí. Me lo llevo. Mi última obsesión es de aquí del 7-Eleven. Esto. Literalmente mango congelado y me lo tomo como si fuera helado. Está buenísimo, de verdad. Finalmente ha resultado que lo que te daban, una bebida gratis, sí, pero no de esta. Comprando una te sale un cupón y lo puedes gastar en un Ice Black o en un Erate Black. Hola, bebé. ¡Qué guapo! Adiós, Lady Evangelista. Mi amor. ¿Qué hueles? Mi amor. Vale, os voy a colocar por aquí porque me he dado cuenta, mirando los brutos del vídeo para editar, que estéis doblados, que no os conté... lo de fregar de fondo, qué feo. Que no os conté nunca lo de por qué casi me voy de la casa. Son 2 días después que lo último que visteis. Y de hecho estoy arreglada para salir ahora a hacer unas cosas y eso. Pero me he dado cuenta que no os conté por qué casi tengo que dejar la casa. Así que he dicho, you know what, es un buen momento. Tengo que salir de aquí como en media horita, pero vamos, que ya estoy arreglada, así que os cuento esto. Y me voy. Yo y todo el mundo que iba en Japón, cuando vivimos en Japón de alquiler, digamos que cuando firmas el contrato, firmas para un tiempo. De hecho, a mí no me suena si en España es así o no, porque la verdad es que no me acuerdo. Así que por favor, si me lo podéis recordar o me lo podéis aclarar, o como es por ejemplo en Latam o así, o desde donde me estéis viendo, os lo agradecería porque la verdad es que no lo tengo muy claro y así me pondría contexto. Pero la verdad es que aquí en Japón, por ejemplo, yo en mi casa firmé para 2 años. Y pasados esos 2 años, hay que volver a pagar y a pagar una pasta, o te vas o pagas una pasta por quedarte en el piso. Yo tenía la disyuntiva de me quedo en el piso, me voy. Esto pasó hace 3 meses, 4 meses, no me acuerdo porque el tiempo es un concepto. Como hago tantas cosas, el tiempo es un concepto y se me pasa. Recuerdo que para mí fue un poco caos, ¿no? Porque era como, dejo la casa prácticamente de un día para otro o pago entre la renovación de la casa, del seguro de no sé qué, del seguro de no sé cuánto. Lo que yo tenía que pagar por seguir viviendo en mi casa eran unos 2.300 euros. Tal cual, solo para poder seguir. Si no, la opción B era irme. ¿Qué pasa? Que para irme de la casa, como os imaginaréis, terminé pagando, ¿no? Porque para irme de la casa, claro, tenía que buscar una casa nueva, lo que incluía pagar el deikin, que esto no sé si lo sabéis, pero aquí en Japón, por el hecho de entrar a vivir a una casa, sueles pagar deikin. El deikin es como un dinero que tú le das al arrendatario. Tú se lo das, no es lo que tú pagas, que no me acuerdo cómo se dice en español, lo que pagas y cuando te vas y la casa está perfecta, te lo devuelven y te vas y ya está. No, esto se lo das y no lo vuelves a ver nunca más. Tampoco es lo que le pagas a la agencia. O sea, realmente para entrar a vivir a esta casa en su día yo tuve que pagar. La agencia suele ser lo mismo que el mes del alquiler de la casa a la que vas a entrar. El deikin, que suele ser un mes. El del depósito, que ese es otro mes extra, que realmente el del depósito, si todo va bien, luego te lo devuelven. Aunque del depósito a veces cuando te vas te dicen te quitamos un tanto por ciento por limpieza y no sé qué. Lo que pasa que luego tú cuando entras a la casa tienes que pagar también la limpieza, los seguros, el cambio de lo de la llave. O sea, al final, mudarte de casa, pues no sé cuánto puede ser en una casa como esta, porque el yen fluctúa. Yo no me acuerdo cuánto tuve que pagar por mudarme a esta casa, pero vale, vamos a hacer cuentas de cuánto pagué yo cuando me mudé a esta casa. O sea, lo voy a hacer a ojo, porque obviamente no me acuerdo exactamente cuánto pagué, pero 195 del deikin, 195 de la mensualidad de la agencia, 195 del depósito. Luego juraría que el cambiar la cerradura fueron como 30.000, el seguro como 25.000, todo esto en yenes. Y tuve que pagar algo de incendios de no sé qué, que creo que era como un man, 10.000. Y luego la mensualidad, que yo tuve suerte y el primer mes era gratis, en plan, como la casa era nueva y estaban buscando inquilinos que entrasen y querían sí o sí colocarlos ya, había una oferta y el primer mes no pagabas alquiler, así que ole, no pagué más, pero lo normal es que tengas que pagar luego el mes que entras a vivir. Por lo tanto, si sueles entrar el día 1, pues ese mes lo tienes que pagar también, otros 195.000 yenes. No tengo claro si he echado bien las cuentas, serían, depende, si pillo una oferta, si no, pero alrededor de los 800.000 yenes. Entonces claro, era como, o me gasto 800.000 yenes de golpe en mudarme a una casa nueva, o para seguir viviendo donde estoy viviendo sin ningún tipo de cambio, tengo que pagar 2.500 euros aproximadamente, creo que
quieran. Te venga bien o te venga mal, es que si no te echan de la casa. O sea, si tú les dices, no, pero yo quiero seguir viviendo aquí, ¿puedo no pagar? Te dicen, no, fuera de la casa. Ese dinero extra del alquiler de ese mes, obviamente. O sea, no, como este mes estás pagando la renovación y el seguro y el no sé qué de incendios y el no sé... No, eso es extra de los 195.000 yenes que ya tenía que pagar por el alquiler del piso. O sea, ese mes fue como... Al final me quedé en esta casa porque aunque me parece un abuso, tanto el dayking, Japón, escúchame, me parece un abuso el dayking, que cada 2 años yo tenga que pagar 2.500 euros para poder seguir viviendo en la casa en la que vivo, que obviamente la mayoría de la gente que estaba aquí se fue, pero es que yo no podía gastarme esa cantidad de dinero para irme, entonces pues lo pagué y me quedé, que ya os digo, mi casa me encanta, entonces no es como una angustia quedarme en esta casa, pero coño, me hubiera gustado más y no tener que pagar 2.500 euros por seguir viviendo en ella, la verdad. Claro, y ahora es como, claro, me quiero mudar, pero el tema es, acabo de pagar 2.500 euros para vivir aquí. Voy a exprimir esos 2 años. O sea, me voy a ir a 2 minutos de que me digan, si quieres seguir en esta casa, otros 2.500. A 2 minutos me voy a ir, porque es que antes de eso estoy perdiendo dinero. A no ser que al final salga unas cosas que estoy preparando, que todo es bueno, pero si no, y ese fue el cómo casi pierdo esta casa, porque si yo no hubiera llegado a cobrar una cosa que me entró, ni hubiera podido pagar la renovación de la casa, ni mucho menos mudarme, más allá de los gastos que ya tenía de por sí. Casi me echan de la casa, casi lo pierdo todo yo sola, porque al final si tienes como una pareja con la que convives, pues que yo no me siento feliz conviviendo con cualquier persona. Lo he intentado en el pasado y lo he pasado muy mal, así que prefiero vivir sola. Y yo el día que me case, en un par de años así, me gustaría casarme, pero ese es otro tema. El día que yo me case voy a vivir como vivían Helena Bonham Carter y Tim Burton en su momento cuando estaban juntos. Mi idea ideal es como una casa donde estemos las 2 personas, pero yo tenga mi cuarto grande y esa persona tenga el suyo, porque a mí me gustaría que esa persona tenga también su vida, sus intereses, sus hobbies y obviamente tener luego el salón comunal, tener el cuarto de dormir comunal y espacios comunales, porque si no, no viviría con esa persona, viviría sola. Y esa es la historia de cómo casi me quedo en la puta calle, pero al final el capitalismo me hizo pagar 2.500 euros para seguir viviendo sola y feliz en mi casita que yo ya estaba pagando realmente mes a mes desde hacía 2 años. Casita que espero que os haya gustado el house tour, espero que os haya gustado este vídeo tan raro, pero es que quería hacer algo así. Estoy súper contenta con todo lo que recibí de Temu, hasta el momento no tengo ninguna queja. Hoy he puesto este incienso de lavanda, es una cosa loca. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado todo lo que os he enseñado en el vídeo y tú y yo nos vemos en el próximo, que espero que sea dentro de menos, porque hacía un montón que no subía antes de grabar este y a mí lo que me gustaría es subir mínimo un vídeo a la semana, me encantaría que me acompañaseis toda la semana a hacer cosas y tal. Estoy luchando para que este año sea así, os lo prometo. Si miréis el año pasado, subí muchos menos vídeos, pero bueno, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Yane!